Hace millones de años, por obra y maravilla de los procesos que renuevan la superficie terrestre, comenzó a levantarse este bloque serrano, la Sierra Pintada. Con paciencia de artesano, el río fue abriéndose paso entre el obstáculo que se interponía en su camino. Se generó así uno de los paisajes más espectaculares del país, el Cañón del Atuel. Apoteosis de la piedra labrada por el agua, ofrece su maravilla de forma y color, incesantes al cambio de la luz. Valle Grande. Aquí Atuel vuelve pleno a la luz. Desde esta obra se compensan las fluctuaciones del Nihuil ya al final de su cañón y a las puertas de la zona agrícola que nutren sus aguas. Atuel comienza a recorrer perezosamente la planicie de cultivos, contribuyendo junto con el Diamante, su río complementario, al florecimiento de los pueblos. Las culturas que vivieron en las zonas del río Atuel pueden considerarse dentro de dos grupos culturales definidos. Uno, agricultores primitivos y agricultores más o menos intensivos, y otros cazadores-recolectores primitivos. Estos eran grupos de cazadores-recolectores hace más de 10.000 años y tallan la piedra en forma rústica con el objeto de obtener algún instrumento que les sirva para desempeñar sus funciones de vida, de subsistencia, es decir, tajadores, cortantes, lascas con puntas. Y por supuesto, a medida que van evolucionando estos grupos, aparecen los cazadores superiores, cazadores que ya tienen puntas de proyectil o puntas de flecha, las cuales enastadas en una varilla les servían para la caza de los animales tales como el guanaco y el avestruz. Dentro de lo magnífico de la adaptación de las culturas, lo interesante es destacar un grupo que llega hace unos 2000 años antes de Cristo, es decir, casi 4000 años atrás a las riberas de estos ríos. Estos grupos son cazadores-recolectores y tal vez hayan traído algo de la agricultura inicial del zapallo o las calabazas. Estos grupos vivían en las riberas de este río y enterraban sus restos funerarios en las cuevas, los cuales se envolvían en esteras que hacían con vegetales de las riberas del mismo río. Hacían trenzados, trabajaban el cuero y fundamentalmente
Todos esos restos funerarios eran perfectamente protegidos y colocados en cuevas, en lugares reparados para mantenerlos. Llega un momento, prácticamente unos 300 años antes de Cristo, en que estas culturas del Atuel van a dar origen a otras. Son las culturas del Atuel II. Los primeros agricultores intensivos o primitivos de maíz, de zapallo, de poroto y de quino. Estos cultivos permiten asegurar una dieta equilibrada. También entierran en las cuevas del Atuel y preparan sus restos funerarios de una manera magnífica. Momifican todos sus despojos, los cuales se envuelven en cueros prolijamente ataviados y conservan, como es el caso de un niñito que tiene 1910 años de antigüedad, su cordón umbilical envuelto en cueritos y perfectamente protegida la cabeza con un cestillo. Lo importante es que sus vestimentas estaban compensadas entre falsos tejidos o tejidos hechos con urdimbres sencillas y el cuero, con las pieles de los animales tales como el guanaco y el zorro, realizaban algunas prendas para vestir. Y dentro del arte y dentro de las pinturas indígenas es válido destacar de que habían desarrollado fundamentalmente un arte pictórico de motivos de diverso orden. Una de las muestras de la artesanía que más llama la atención es una bolsa de cuero curtido y bordada de estas culturas del Atuel, que se caracteriza por emplear no solo la técnica del recorte del cuero previamente pintado, sino el calado simultáneo de dos partes para luego combinar las disociaciones de ellas y formar esta majestuosa pieza que contiene un singular atractivo en tipos de mosaico en cuero. De aquí en más, ¿qué es lo que sucede? Presiones que se generan en Chile Sur sobre los mapuches o araucanos hacen que estos, en sus constantes intercambios culturales, crucen la cordillera en más de una oportunidad y comienza el proceso de la araucanización, es decir, una mezcla masiva de las culturas de los araucanos o mapuches de Chile con las culturas locales de todo el sur de Mendoza, del Neuquén, de la provincia de Buenos Aires, sur de San Luis, La Pampa, Río Negro, etcétera, etcétera. Y este proceso, que prácticamente en 100 años ya está conformado, da lugar a que haya una unidad de mezcla, de araucanización, de aculturación tan amplia y tan grande, que es la que en última instancia produce ese enfrentamiento primero contra los españoles y después contra los criollos y los que gestaron esta nación. San Rafael. Aquí el tesón y la actividad humanas, bendecidos por los dos ríos, se ha hecho ciudad. Rodeada de un paisaje de verdor, la ciudad recuerda su génesis fluvial a través de las acequias que cantan en sus mismas calles. Es época de vendimia y el trabajo, la tierra, el agua y el sol hacen maravillas. Todo canta bajo la luz de marzo, mientras las vides, ubérrimas y morenas, preanuncian la gloria milenaria del vino, fruto del hombre, inspiración de Dios. El mismo vino que, como dice el libro, bebido con templanza es regocijo del alma y alegría del corazón. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Si no viene agua en el río Atuel, que es el que nosotros nos surte de agua, ¿cómo se llama? La planta decae. Nosotros necesitamos, ¿cómo es?, que venga agua en el río para poder regar. Porque ha habido ocasiones, en un tiempo dado, hubo escasez de agua en el río, tuvimos que hacer perforaciones, formar consorcios para poder tener agua para regar. Tengo debilidad por regar,
porque es lo que la planta necesita, lo mismo que cuando uno tiene sed. Cuando uno tiene sed quiere tomar agua, y a la planta le sucede lo mismo. El vino, para el hombre, yo considero que es, como es, un tónico, porque para mí por lo menos me es comer un tónico. Yo me tomo un vaso y medio de vino en el almuerzo, y ese vino para mí me es fortificante, me revive ¿cómo es? La vida, y me levanto en la mañana con ganas de trabajar, porque parece que ¿cómo es? Eso me hace, me da vida. Atuel sigue su marcha por entre paños de viña y retazos de frutales, por entre alamedas que parecen irse al cielo. Cantan las acequias que sangran el río y alimentan la vida de los pueblos y parajes nacidos a su amparo. Villa Atuel, Jaime Prats, La Guevarina, Negro Quemado. Cerca de esta última localidad, la gran cicatriz del arroyo de las Aguaditas testimonia que allí estuvo en un pasado no muy lejano la unión del Atuel y del Diamante, conjunción formidable que alimentó durante siglos los bañados y la vida, las lagunas y las esperanzas en las pampas de abajo, allá en el sur de los desiertos, resecos desde hace tiempo. Esto es una salmuera todo, acá no hay agua para tomar. Ni para la hacienda ni para nosotros tampoco. Viven los animales, no sé cómo viven. Nosotros sí vivimos a florcita de agua, como es el río acá, y ese charco. Tenemos 2 pozos ahí. Y ahí tenemos una agüita más pasable para tomar. Y acá en toda la zona, no hay que acá toda la costa, no hay agua buena. Porque aquí comienza otra historia. En el dique derivador de Rincón del Indio, las aguas atueleras son desviadas por el canal Matriz
para ir a nutrir los centenares de canales y regueras que la llevan a las fincas donde se consume. De aquí en más, el caudal queda muy disminuido y Atuel escurre lánguido, como si intuyera que por obra de los hombres no ha de llegar ya a las tierras pampeanas. Atuel lame mansamente las orillas de General Alvear, capital del industrioso sur mendocino. Junto a su cementerio, el río se carga de historias que rondan la tumba de Juan Bautista Bairoleto, el bandolero pampeano de larga fama, venerado por obra de la devoción popular. La verdad que yo creo poco en eso, no sé. Pero por lo que la gente viene, porque creen, qué sé yo, hacen, porque yo los veo entrar como de rodillas, de ahí de la entrada hasta acá. Incluso después las ofrendas que dejan acá, yeso, bicicleta, guitarra. Algunas veces, superados los obstáculos que le pone el hombre, las aguas escurren hacia la pampa y llevan las historias del milagrero a las tierras donde el recuerdo de Juan Bautista es otro, el del bandido justiciero, cuyas andanzas cantan todavía las guitarras puesteras. Pero la acción humana ha terminado con la vida del río. De aquí en más, sus escasos caudales se insumen en la tierra reseca, trascendiendo al sur solo en contadísimas ocasiones. El agua se queda aquí, aquí donde ha florecido el desierto, ahí, dejando un sur de frustraciones y esperas por las aguas claras y perezosas de Atuel, las mismas que alegraron antaño los curtidos rostros costeños, las mismas que perviven en historias y evocaciones. En el Trapalcó, que está a la par del Algarrobo del Águila, habían 12.000 ovejas, y yo las conocí. Estaba el campo de Ventrenco, que tenía 18.000 ovejas, Lanares. Después de eso, después seguían las casas, los puestos, cual más, cual menos, de los puesteros que había, entre estaban varias gentes conocidas de ahí. Si tenías 2.000 ovejas, 3.000 ovejas, y todo campo abierto. Cuidaban solo los bañados de la costa, del río, ¿vio? Bañados del Atuel, antaño impenetrables y huyentes de vida, paso del Loro. Fue en este lugar donde en 1917 se produjo el primer desvío de Atuel en su brazo más importante, el mismo que dejara seco y sediento el naciente poblado pampeano de Santa Isabel. Esa desviación y las sucesivas que sobrevinieron hasta agotar el caudal del río incrementó en muchas leguas el vasto desierto interior que divide la Argentina. Atuel mediante, con sus aguas correctamente empleadas, tanto en su conducción como en el riego, esta situación debe revertirse. En el año 1942 deja de correr el río Atuel, aparentemente con esperanzas que volviera, cosa que no se logró. Entonces entra el drama donde la gente piensa y espera en el agua, y esa agua no llega nunca. Tal es así que se dio el caso en un remance que se le llama remance Badal, que se pudo localizar más o menos, así a cálculo así, digamos, de vista, más o menos encontrar a 700, 800 ovejas muertas. Por supuesto, ovejas muertas de seno, lógicamente. Para comprender los relatos de los pobladores, hay que hacer un esfuerzo de imaginación, porque todo lo que está hoy a la vista, una árida y espinosa comarca, fueron aguasales, lagunas, bañados, cauces mayores y menores que se extendían por más de 250 kilómetros entre el Paso del Loro y Limay Mahuida.
3 brazos principales y otros secundarios permitían al río confluir con su colector, el Chatileubú, que lleva las aguas hacia las grandes lagunas de Puelches primero y para el río Colorado después, para alcanzar finalmente el mar. Atuel Viejo, Butaló, de la Barda, de las Tinajeras, de los Ingenieros, nombres que perviven en una toponimia casi irreal, pero tenaz en el recuerdo de las aguas idas. Una toponimia que menciona plantas, animales y cosas íntimamente relacionadas con el elemento vital. Isla de las Coloradas, Puesto de las Bandurrias, Corral de Isla, Paso de los Cuatreros. Santa Isabel y Algarrobo, el águila de alegría han llorado. Será porque los mendocinos y un poco de agua han largado. Será porque los mendocinos y un poco de agua han largado. Del año 42 que esta zona anda con queja y culpe cortar el agua, se acabaron las ovejas. Y culpe cortar el agua, se acabaron las ovejas. En la costa de esos 2 ríos verdeaban los trebolares. Y culpe cortar el agua, hoy se han vuelto salitrales. Y culpe cortar el agua, hoy se han vuelto salitrales. Y fue para el mes de octubre del año 73 que volvió a correr el agua por el cauce de la Tuel. Y volvió a correr el agua por el cauce de la Tuel. Zambita que va en el aire del pueblo es Santa Isabel. Zambita de todos ríos del Salado y la Tuel. Zambita de todos ríos del Salado y la Tuel. Que hoy pide el pueblo pampeano y a gritar los mendocinos. Si ya que no largan agua, que larguen un poco de vino. Si ya que no largan agua, que larguen un poco de vino.